De Dios en Génesis capítulo 14 versículo 20. Génesis capítulo 14 versículo 20. Lo leemos, sentamos y voy a pedirle a ver, alguno que no me haya recogido la ofrenda estos días. Su hermana Carmen, ¿ayudas en la recolección de la ofrenda, por favor? Vamos entonces a leer primeramente y lo Génesis 14, 20. ¿Me lo tenemos allí? Vamos a leerlo todos juntos. Dame un segundito, lo leemos y pasamos. Dice 1, 2, 3. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Pueden estar cómodos en esta hora, dando gloria a Dios. Y nuestra hermana Carmen pasará recolectando la ofrenda para el Señor en esta hora. ¿Tienes una imagen por ahí de un árbol? Sí. ¿Me la puedes poner? Amén, amén, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, gracias a nuestros hermanos, algunos que hasta enfermitos han venido. La verdad es un esfuerzo extra que hacen. Nuestra hermana Rubén ayer estuvo por aquí todo el día en el ayuno también y la verdad es una bendición. Yo sé que han estado algunos enfermitos, pero el Señor recompensa ese esfuerzo que usted hace. Yo creo que cada uno hemos recibido una convicción de parte de Dios y de acuerdo a esa convicción también obramos. Amén. Algo que aprenderemos hoy es el tema, la forma en que Dios trabaja en cada uno, que no es la misma. Entonces nos permitirá aprender bien lo que el Señor quiere hacer. Muchas gracias, hermana Carmen. Entonces hoy hablaremos acerca del plan financiero de Dios. Eso es algo, hablar de economía es algo que pues no es tan guay, ¿no? Yo creo que cuando a usted le preguntan ¿cuánto gana? ¿A quiénes les gusta contestar? ¿O a quiénes les gusta que les pregunten cuánto ganan? ¿A quiénes no les gusta? Entonces están en el limbo, ¿no? Ni aquí ni allá. Pero yo creo que hablar de economía, pues hay veces suele ser un poco incómodo. Es decir, de por sí, incluso hay veces hasta uno con compañeros del trabajo, unas veces no suele hablar de esos temas. A no ser de que pues ya haya un estándar y todo eso, ¿no? Pero de por sí es algo que uno como que hay cierta reserva, porque las finanzas siempre son algo delicado, las finanzas siempre son algo que por esa razón hay muchas peleas en la familia, hay muchos pleitos en el hogar. Es decir, cuando de pronto uno contribuye más que el otro, pues siempre hay como una diferencia y entonces empieza a decir, no, es que yo aporto más. Y entonces las finanzas es un tema que es de sumo cuidado y hay que tratarlo y hay que pedirle a Dios que nos guíe y hay que hacerlo bien. Y eso es producto pues también de lo que el Señor nos ha permitido tener, que es ese trabajo, esa bendición, esa provisión. Aquí para que los que de pronto no se han casado o se van a casar, pues primero el Señor mandó a trabajar a Adán antes de darle una esposa, ¿no? Entonces si usted se quiere casar, pues primero busque un trabajo. Busque establecer una finanza, algo, una provisión para poder sostener esa bendición, esa esposa o ese esposo que el Señor le va a dar. Bueno, yo hablo más con los esposos porque los esposos son esos responsables ante el Señor de las finanzas.
que las mujeres colaboran, que las mujeres aportan, sí, y qué bueno cuando ellas pueden hacerlo y se desempeñan y crecen en el hogar y crecen en... Yo admiro mucho a mi esposa porque cuando ella da esas enseñanzas o cuando da esas sesiones de terapia, yo quedo aterrado de lo que ella dice. Entonces yo a veces estoy ahí escuchando y yo digo, ¡buah! Hasta yo llevé del bulto sin estar en terapia. A veces me veo, ella hace algunos en vivos por Instagram acerca de la psicología, pero orientada en la palabra de Dios. Y entonces muchas veces me ha dado, ¿cómo se dice por ahí? Sopa y seco. Y qué bendición porque aprendemos y admiramos a nuestras esposas, admiramos a esos esposos que trabajan, que traen la provisión con mucho esfuerzo. Y es entender que eso es parte de lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué aprendimos este mes de mayordomía? ¿Alguno que me lo diga? ¿Qué fue lo primero que aprendimos? Que todo es de nuestro Dios, ¿no? Que el Señor es el dueño de todas las cosas. Que el Señor es el que da, el que quita, el que pone. Aprendimos a no preocuparnos. Aprendimos que hay veces cuando no hay, pues no hay. Si Dios no nos lo ha querido dar, pues no hay que preocuparse por eso. No hay que afanarse. Hay que esperar que cuando sea el momento, pues Dios nos lo dará. No sé si a usted le ha pasado, pero hay cosas que Dios le ha dado que usted ni siquiera le ha pedido. Que de pronto estaba ese anhelito por ahí, ese deseo, pero Dios se la proveyó y uno como que, bueno, pues fue la voluntad de Dios, pues lo recibimos y qué bendición y lo disfrutamos y lo valoramos. Pero cuando Dios no te quiere dar algo, pues usted dice, no, pues nada, no hay por qué afanarnos, ya vendrá el momento. Disfrute la etapa en la que usted se encuentra, disfrute el proceso. Aprendimos que Dios es fiel y Dios espera de nosotros fidelidad. Aprendimos que fidelidad es ¿qué? Lo que hemos aprendido, lo que conocemos de Dios, puesto en ¿qué? En práctica. Es decir, que fidelidad es lo que yo creo, lo pongo en acción. Y si yo creo en un Dios que es todopoderoso, pues entonces yo pongo en acción lo que creo de Dios. Yo creo que Dios me puede sanar, yo creo que Dios puede ayudarme, yo creo que Dios puede hacer lo que yo no puedo hacer, Dios puede guardar lo que yo no puedo guardar. Amén. Que las cosas se nos salen de control, sí. Que tenemos hijos pequeños, sí. Que hay veces, mejor dicho, mantenerlos con vida es un riesgo, es un trabajo fuerte. Que Dios los guarda, sí. Que tenemos una responsabilidad, sí. Pero nosotros no podemos hacer todas las cosas. Quisiéramos, pero humanamente estamos impedidos. No podemos estar en todos los lugares. No podemos estar en el colegio con ellos. No podemos estar tan pronto todo el tiempo pendientes. Y es Dios quien guarda nuestra vida. Amén. Cuando usted le ha entregado su vida a Dios, ¿ahora de quién es la vida? De Dios. Es decir, que ya no hacemos las cosas porque nos parezcan, porque sean así, porque queramos, sino que ahorita le consultamos a Dios. Ahora lo hacemos con la autorización del Señor. Esos hijos que usted presentó cuando estaban pequeños son de Dios. Y usted debe darle cuenta a Dios de lo que les enseña, a dónde los lleva, qué es lo que hace con ellos. Porque es que tratar con lo de Dios hay que tener cuidado. Y cuando aprendemos el tema de mayordomía es eso, es entender cuál es nuestra posición, de que somos, ¿qué somos? Siervos. Es decir, nada es nuestro, nada de lo que tenemos es nuestro. Dios nos ha dado sus recursos, sus talentos, las formas, la familia, el hogar, el trabajo, el sustento. Si Dios no quiere que usted trabaje, no va a trabajar. Si Dios no le da la salud, usted no va a tener salud para trabajar. Si Dios no le da los recursos, no vas a poder. Por eso hemos aprendido que nosotros trabajamos con los recursos que nos ha dado Dios. Con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Hacemos. Y si Él no lo ha puesto, pues entonces, pues no podemos hacer eso, ¿no? Pero somos mayordomos porque aprendemos de que debemos administrar lo que es del Señor y hacerlo bien. Y cuando entendemos nuestra identidad, aprendimos el domingo pasado de que somos siervos, pues aprendemos a llevar mejor la responsabilidad. No se nos sube el ego a la cabeza, ¿no? Hay veces queremos mucho cargo y que nos miren y que admiren y que bueno, la palmadita, el aplauso. Pero lo más importante de esto es que entendamos que somos siervos.
Que el que un día fue líder puede ser vocal después. No pasa nada. En una directiva, estamos para aprender, estamos para servir. Que el que un día un pastor estuvo en una iglesia muy grande, pues de pronto también puede estar en una pequeña después. No pasa nada, porque es que estamos para servir a Dios. Aquí estamos para servir. Y cuando sabemos nuestra posición, lo hacemos mejor. Lo hacemos mejor, porque sabemos que todo es de Dios. Y Él provee, y Él se encarga, y Él hace lo que Él desea. Amén. Entonces, en este contexto, aprendemos que Dios tiene un plan financiero. Aprendíamos un poquito la sesión pasada de que cuando uno no pone el dinero, o todas las áreas, porque no solo hablamos del dinero, hablamos de dos enseñanzas de fidelidad, de mayordomía, de nuestra identidad como siervos. Hoy hemos decidido hablar de este plan financiero porque es importante aprender. ¿Para qué nos sirve todas estas cosas? Entonces, cuando hablamos de esto, entendemos que Dios tiene un plan para eso. Que cuando usted no pone el dinero o las finanzas o la economía de Dios en las manos del Señor, pues entonces la estás usando para cosas que no son de Dios. Amén, amén. Y cuando no le servimos a Dios, le servimos al mundo. Sí, amén. Cuando la economía nuestra no está en las manos de Dios, está en las manos del mundo, le servimos al mundo con eso. Por eso es que aquí no hay términos medios. Aquí tú le sirves a Dios, amas a Dios, te entregas a Dios, o le sirves al enemigo, amas el mundo y lo que está en el mundo. No hay forma de llevarlo a mitad, no hay forma de llevarlo término medio. Hay veces uno dice, no, es que no quiero tanto compromiso con Dios, pero es que o te comprometes con Dios o estás comprometido de manera indirecta con el enemigo. O enseñas a tus hijos a venir al culto, o a que escuchen la palabra, a que atiendan a la palabra, o ellos van a escuchar el mundo. Y entonces van a servir de manera indirecta al mundo, con sus acciones, con sus dichos, con sus amigos, con todo. Y entonces después nos quedamos, ¿pero por qué? Si yo se lo presenté a Dios, pero no fuimos responsables con lo que les enseñábamos. Entonces, entender el plan de Dios en nuestras finanzas es importantísimo, porque solo Dios no es Señor de nuestra familia. Solo Dios no es Señor de nuestro trabajo. Solo Dios no es Señor de tal vez de nuestros amigos, de lo que pasa alrededor. No, también es Señor de nuestras finanzas. Si Él es Señor, si lo llamamos Señor, es porque estamos dispuestos a hacer su santa y bendita voluntad. ¿Amén? Y entender esto nos ayuda a comprender de que mejores son sus planes que los nuestros. Que cuando usted decide obedecer a Dios, yo no sé, pasa algo increíble. Y es que Dios respalda su palabra, respalda la obediencia, respalda el querer hacer. Y usted a veces ni siquiera sabe de dónde salen las cosas, ni siquiera sabe las fuerzas, ni siquiera sabe, pero es Dios quien da las cosas y quien respalda esa obediencia, quien respalda su palabra. Amén. Porque yo siempre digo también, y es que cuando usted vive conforme a la palabra de Dios, le debe ir bien. Amén. Que hay enfermedad, sí. Que hay momentos de escasez, sí. Pero es que le debe ir bien. Y bien no solamente es que todo le salga maravilla, no. Bien es que usted pueda permanecer en la presencia de Dios. Bien es que usted pueda estar cerca a Él. Bien es que usted pueda esperar ese fruto a su tiempo. Que esa hoja que no cae, que ese árbol que recibirá ese manantial, esa vida, en su momento, que usted tiene esa fortaleza que viene de Dios. Entonces, es necesario entender que cada época tiene una forma en que Dios trabaja con el ser humano. Y que la forma en que Él trabajaba en el Antiguo Testamento son sombras de lo que habría de venir. Quiere decir que Dios, aunque todo tiene un origen, todo tiene un punto en común, todas las cosas no funcionan igual. Con esto vamos a ir aprendiendo un poco. Es decir, Dios trabajó con el hombre en diferentes momentos. Alguien que me diga una dispensación, ¿algunos se acuerdan? La que estamos de la gracia. Amén, la gracia. La inocencia. ¿Alguno que me diga dónde fue la inocencia? En la creación. Pero después vino también la conciencia, cuando ellos conocieron el pecado, ¿no? Su estado. Pero después vino, ¿qué más? Vino el gobierno humano, después la promesa. La ley. Después vino después de la promesa la ley. Después vino, ¿qué más? La gracia. ¿Y cuál esperamos? El milenio, ¿no?
reino milenial, o sea, cuando el Señor gobierne aquí en la tierra. Aleluya. Es lo que creemos, es lo que hablamos, de que Cristo vendrá por su iglesia, amén. Amén. Eso es lo que esperamos. Creemos en la palabra de Dios que Cristo va a gobernar, pero lo que yo deseo y anhelo con todo mi corazón es que Él venga por su pueblo, amén. Es que Él venga por su iglesia, la lleve, nos veamos con Él en las nubes, nos encontremos con Él, amén. Y si estos son señales de lo que vemos en la palabra de Dios, son señales de su segunda venida, sabemos quienes hemos creído la palabra de Dios que el arrebatamiento aún está más cerca. Sí, amén. Entonces debemos creer eso, debemos confesarlo. Entonces resulta que dentro de esas formas de trabajar de Dios, Dios habla con los hombres a través, por ejemplo, de las promesas. ¿Y qué son las promesas? Es decir, Dios les dio promesas a los hombres. Una promesa que le haya dado a Abraham. ¿Alguno que me la diga? Tu generación. Tu generación, la descendencia, lo de la tierra, el hijo. Bueno, que eso va por ahí por la generación. Es decir, le dio varias promesas, ¿no? Los patriarcas vivieron de acuerdo a las promesas que Dios daba. Por eso hablamos de que eso es una dispensación de la promesa de Dios, de que Dios le dio a Abraham esa promesa. Entonces, pero después hablamos de que Dios trajo la ley. Y en la ley hablamos de una regularización. Es decir, se ponen en orden ciertas cosas. Si obligan, hablábamos el día de ayer en la reunión de pastores de una regularización, ¿no? De que estaba de moda. Estaba de moda hoy en día. Es decir, se ponen en orden ciertas cosas. Lo que antes fue dicho, pues ahorita viene a ser obligatorio. ¿Por qué? Ahorita lo iremos viendo. Entonces, es importante entender de que todo tiene un origen. Todo inicia en un punto. Y todo inicia en el libro de los Génesis. Entonces, yo quiero que por ahí la hermana Judy, yo le mostré le dije que me presentara un árbol. Es decir, desde el punto de vista bíblico, el Génesis es el libro de los principios. Es decir, estaría ubicado en qué parte del árbol. ¿Alguno que me lo diga? En la raíz. ¿Y el Apocalipsis estaría ubicado en qué parte? En el cocollo. Yo no sé dónde es que se le dice cocollo. En Colombia se le dice cocollo. ¿En qué parte de Colombia? Yo lo conozco como copa, la cima de los árboles, pero el cocollo lo escuché estos días. Entonces, Apocalipsis estaría ubicado en la parte de arriba. Es decir, todo el origen de lo que el Señor iba a hacer, de lo que el Señor hizo, de lo que está sucediendo, de lo que está por suceder, pues empezó en la raíz. Inició en Génesis. Lo aprendimos en la palabra de Dios. Es ahí están los orígenes de todo menos ¿quién? Menos de Dios, porque Dios no tiene ni principio ni fin. Es decir, por eso la palabra de Dios no trata de demostrar que Dios existe. Dios ya lo da por hecho, ¿no? Dice, en el principio creó ¿quién? Dios los cielos y la tierra, ¿no? Es decir, no habla de cómo nació Dios ni qué fue Dios. No, es que Dios siempre ha estado, siempre ha existido, porque Él está en todo momento. Pero en Génesis encontramos los principios de los cielos y la tierra. Encontramos el principio del ser humano. Encontramos el principio de lo que es un hogar. De cómo Dios le dio la esposa a quién. ¿Y fue Adán y la buscó? ¿Quién se la trajo? Pero usted ahorita sí debe buscarla. No se queda esperando, ¿no? Algunos nos quedamos esperando y nos corre la edad. Pero es decir, una tremenda bendición. Amén. Entonces, con esto aprendemos de que en el principio, en el Génesis, también encontramos el principio del pecado. De cómo el hombre cometió errores, cayó del estado en que Dios le había dado. Pero también encontramos principios de la salvación. Cómo Dios les dio pieles. Cómo Dios sacrificó un animal para poderles dar ¿qué? Vestiduras. Es decir, hubo un sacrificio, hubo una sangre, hubo alguien inocente que pagó ¿por qué? Por pecadores. Es decir, ellos se vistieron de higueras, de delantales. Es decir, eso se seca y se cae, ¿no? Lo que el hombre hace siempre es temporal. Siempre tiene caducidad rápida.
Pero Dios tuvo que hacer un sacrificio con un animal inocente para poder cubrir al ser humano. Amén. Le dio vestiduras. Entonces también encontramos el principio de ¿qué? De los lenguajes. Cuando la torre de Babel, ¿algunos se acuerdan? Que Dios lo dispersó por el mundo y le dio multitud de lenguas. También encontramos el origen de las naciones. Encontramos el origen de Israel. Y en Génesis encontramos que comienza con la vida, Dios dando vida, pero termina con la muerte de José. José en el ataúd en Egipto. Es decir, inicia con la vida y también termina con la muerte. Todo lo que está en la Biblia tiene su raíz ahí. Y tenemos que entender, y esto nos permite entender, que Israel, qué es Israel y qué es la iglesia. Aquí yo voy a ir parafraseando. Si usted está quedando dormido, me mira y me dice, no, pastor. El tema es que se nos quede algo. Hoy no pude traer de pronto como algún elemento que nos permitiera como... Pero uno recuerda mucho las enseñanzas donde hay elementos. Yo recuerdo una vez una enseñanza de un pastor que fue el que me bautizó. Hablaba del Espíritu Santo y él se roció la botella de agua en la cabeza. Yo estaba niño. Y yo cuando lo veo, yo le digo, pastor, yo me acuerdo de esa vez cuando usted echó el agua en la cabeza. Y me acuerdo del lema, porque era el Espíritu Santo. O sea, a ver si se nos queda más lo que vemos. Pero entonces necesito que usted trate de asociarlo un poco y se acuerde aunque sea del arbolito. Se acuerde que todo tiene un inicio en la palabra de Dios. Entonces, Israel actuaba por obligación hacia las cosas para que ¿qué? Para que Dios lo bendijera. O sea, Israel hacía para que Dios hiciera algo por ellos. Pero la iglesia actúa por gratitud, de forma voluntaria, y hace las cosas no para, sino porque Dios ya ha hecho las cosas. Porque Dios ya lo bendijo, porque Dios prometió que Él era el Salvador, porque Dios hizo aquello, porque Dios hizo lo otro. Es decir, la iglesia vive en gratitud, e Israel vivía ¿en qué? En una ley que le permitía o que hacían las cosas para recibir recompensa. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque la iglesia no es una nación como lo fue Israel. Israel fue una nación geográfica en el mundo, es decir, que era un pueblo que Dios había escogido de manera literal, es decir, estaban ubicados en un punto, pero la iglesia representa el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza, y todo el que ha sido salvo pues es ingresado al cuerpo. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Entonces la iglesia no es una nación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Mientras que Israel, ¿qué es? Israel sí es una nación con la que Dios hizo un pacto, y por eso tienen restauración futura. La iglesia es un pueblo, diríamos así, exclusivo del Nuevo Testamento, pero Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Porque Israel no ha nacido de nuevo. Porque Israel no nació de eso. Mientras que la iglesia es una nueva creación, es el linaje de Jesucristo, es producto de un nuevo nacimiento, y sus promesas son celestiales, no terrenales. Y hay veces, ¿para qué nos sirve esto? Para entender que a veces utilizamos mal el concepto de finanzas. Porque pensamos que cuando enseñamos acerca de las finanzas, de que si tú das, pues Dios te multiplicará y te dará el doble, y te dará tierras y te dará posesiones, pues estamos aplicando mal la palabra. Estamos entendiendo mal el origen. Porque estas promesas que encontramos en el tiempo de la ley eran dadas a Israel. Promesas que son aplicadas de manera literal. Promesas que Dios les dio, que Dios hizo con ellos. Y fue dicho a Israel en Deuteronomio 28:12, dice: y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones. Amén. Y tú no pedirás prestado. Es decir, eso se lo decía a quién, a Israel, ¿no? Y dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola,
y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Es decir, ¿cuántos conocen Israel el lugar? El territorio. ¿Es grande o es pequeño? ¿Cierto? Se dice que Israel es un poquito más pequeño que el departamento de Antioquia, o como el departamento de Antioquia en Colombia. Es decir, es pequeño. Pero es una potencia mundial, ¿sí o no? ¿De Israel se habla en todas partes? ¿Sí o no? Amén. Es decir, estas promesas que Dios les hizo de que estarían por cabeza y no por cola son literales. Israel han estado los más grandes científicos, han estado las más grandes empresas, las startups de aplicaciones de tecnología son de Israel. Y Israel, aunque es pequeño, es una potencia mundial. Imagínese usted que cuando Israel fue constituido, nació nuevamente en 1948, pues los países cercanos se unieron. Más de 40 millones de personas. Israel solo eran como 2 millones. E Israel los derrotó a todos. Y no llevaba mucho tiempo de ser nación, llevaba un par de días o meses. E Israel se armó y los derrotó todos. Es decir, que las promesas para Israel las estamos viendo incluso aún con nuestros ojos. Y palpamos lo que Dios está haciendo. Y somos conscientes de que Dios ha bendecido a este pueblo, de que Dios está con este pueblo, de que son potencia y de que cualquiera que se cargara a Israel, ¿qué va a pasar? Pues dice Zacarías, dice 12:3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es decir, ¿va a suceder? Sí, va a suceder. Pero cualquiera que se meta con esta nación, pues será despedazado. Entonces a Israel se le hicieron promesas terrenales, mas no celestiales. Y la Biblia en esto es muy claro. Por eso es importante entender el contexto. Entender la historia nos ayuda a comprender un poco más. La Biblia divide la historia de la humanidad en esas 3 partes, ¿saben? Antes de la ley. O sea, aprendimos que hay dispensaciones, la inocencia, la conciencia, gobierno humano. Pero la Biblia normalmente menciona antes de la ley y después de la ley. Es decir, antes de la ley es que el pueblo recibía promesas antes de dirigirse al Sinaí, ¿no? Antes de Moisés llegar al Sinaí por las tablas de la ley. Y después está la ley en el Sinaí, que termina ¿en dónde? ¿Dónde termina la ley? En el Calvario, en el sacrificio. Entonces, donde la ley fue cumplida. Y la ley estaba, como dice la palabra de Dios, está establecida para el impío, porque con la ley Dios juzgará al mundo. Pero la ley no es para quienes hemos creído. Es decir, porque usted no tiene por qué ser juzgado de acuerdo a la ley. Porque usted ahora vive bajo la ley del Espíritu. Y Dios ha puesto, creo que por ahí se me está acabando, Dios ha puesto en su corazón lo que Él le había dado a ellos en tablas. Por eso es que ese pueblo era tan difícil. Porque es que a ellos se les hablaba más del hacer que del ser. Y cuando usted trabaja más con el hacer, pues usted hace las cosas por obligación, ¿no? Y pasa como con los adolescentes en casa, que hay que obligarlos y que hay que hacer esto. Claro, hay que hacer un trabajo y hay que forzar y hay que se vea quién manda en casa. Mi madre, cuando yo no iba a una dominical, eso me decía, ¿y usted qué se va a quedar haciendo? Cuando ella ya iba a salir. ¿Y usted qué? Y verdad, ¿y uno qué se queda haciendo domingo? Cuando la vida de uno es venir al servicio, buscar a Dios, dedicarle el día al Señor, ¿uno qué se queda haciendo? Así uno está enfermo, ¿saben? Uno enfermo se enferma más cuando está en cama. Uno se echa como al dolor y pues ya hay momentos que ya son muy críticos. Pero entonces esto uno lo aprende y uno tiene que enseñarlo. Y me decía, ¿y usted qué se va a quedar haciendo? Y usted, mejor dicho, se levanta y se va para la iglesia. Y eso es algo que agradezco hoy. Porque Dios trató conmigo en un culto. Porque en que yo iba con mis primos y nos codeábamos. Y a veces hasta nos reíamos en el culto. Y mejor dicho, no faltaba el pastor que le llamaba a uno la atención desde el altar. Pero Dios trató conmigo en un culto.
Luego Dios puso el anhelo del deseo de bautizarme, de recibir el Espíritu Santo. Por eso es importante traerlos. Por eso es importante venir. Por eso es importante no dejarnos. Porque no sabemos cuándo o la hora que Dios está haciendo en sus vidas. Y que aunque a los adolescentes ahorita les parezca una obligación, es lo mejor que sus padres están haciendo por ustedes. Porque el mundo trae vicios y cosas que el mundo te desordena. Pierdes propósito, pierdes lucidez, no eres agradecido. Pero cuando tu padre y tu madre quieren enseñarte el camino de Dios, quieren enseñarte lo mejor, quieren darte lo mejor que han recibido. Es que no hay nada más glorioso que servir a Dios, no hay nada más especial que entregarle la vida al Señor Jesucristo. Entonces, aprender esto es importantísimo, y a partir de la resurrección de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, se nos dio otra dispensación. Se nos dio la dispensación de la gracia, y debemos ubicarnos donde el Señor nos ha puesto. Porque a veces pues trasladamos muchas veces la iglesia en toda la Biblia, ¿no? Y aplicamos todo. Ya vas a pasar al altar. Ya está en la etapa de la oración. Entonces, aprendemos esto, de que es importantísimo entender en qué parte Dios nos ha hablado, o en qué momento Dios nos está hablando. Dice Hebreos 1:1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, siendo el Hijo la última y más grande revelación de Dios a la humanidad, y después de eso no hay nada más. Es decir, que a Él fueron sujetas todas las cosas. Y es importante comprender que Dios no trata de la misma manera en todos los tiempos. Que Dios tiene maneras de tratar de maneras diferentes. Por eso usted en Génesis no encuentra algo como el templo. Usted en Génesis ve a los patriarcas viviendo en la tierra prometida, que estaban bajo las promesas, que no estaban en esclavitud. Por eso Dios trata con aquellos. Y por eso en ese tiempo el padre de familia era ¿qué? Era el profeta. Pero también era ¿qué? El sacerdote. Pero también era ¿qué? Era el juez. Es decir, porque en ese tiempo el pueblo de Dios ¿qué era? Una familia. Era padre, era madre, eran hijos. Por eso la palabra de Dios en Génesis nos habla de Noé y ¿qué? Y su familia y sus hijos. Abraham y sus hijos. Isaac y sus hijos. Jacob y sus hijos. Y entonces cuando Jacob, en tiempo de José, cuando estaba reinando de segundo, es decir, de gobernador en Egipto, bajó a Egipto. ¿Cuántos venían con Jacob? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno lo sabe? ¿Cuántos venían con Jacob? No, en ese momento eran pocos. Eso fue antes de la esclavitud, ¿no? Cuando José gobernaba en Egipto y Jacob bajó con su familia a morar allí. Dice la palabra de Dios que eran 70 miembros. Es decir, toda una familia, no una nación. La nación se formó a lo largo de ¿qué? De los años. Es decir, uno por más hijos que tengan ya no es una nación. ¿Cuántos tienen más de 5 hijos? Bueno, yo creo que ya no se ve mucho, ¿no? ¿Más de 3? ¿Más de 3 hijos? ¿Más de 2? ¿Más de 1? Bueno, nosotros apenas vamos por 1. Vamos a ver si le alcanzamos alguna vez. Porque no creo que sean muchos. Vamos a ver cómo se comporta David, a ver si... Entonces, es decir, empieza por una familia. Pero se necesitaron 430 años para que Dios hiciera de esa familia, ¿qué? Una nación. Tuvieron que pasar siglos. Los procesos en Dios siempre son importantísimos. Nunca es de la noche a la mañana. Y Génesis nos habla de que Dios habló con el jefe de la familia. Es decir, en la palabra de Dios aprendemos que Dios habló ¿con quiénes? Con los hombres del hogar. Y en 2500 años de historia, ¿con cuántos habló? Alguien que me diga. Que me nombren uno. No, en el inicio. Con Abraham, con Adán,
¿Con quién más habló en el inicio? Moisés. Bueno, los menciono. Con Adán en orden, ¿no? Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Es decir, que habló. Voy a ponerlo por acá. Sonido. Es decir, que se reveló a estos 8 hombres y con ellos trabajó. Y con ellos, ¿los otros qué pasaba? Pero estamos hablando del inicio, ¿no? De la dispensación de entre la promesa. Más o menos esta es la dispensación de la promesa. Estamos hablando de que ellos transmitieron las enseñanzas. Eran responsables los jefes de la casa de llevar las enseñanzas a sus familias, de levantar altar y de invocar el nombre de Jehová. Eran responsables. Que ya después Dios obró de muchas formas y habló de otras formas, con los profetas. Pero en esa dispensación de la promesa, vemos de que Dios trató con estos hombres. Entonces, cuando Dios se convirtió en una nación, cuando Israel se convirtió en una nación, pues Dios levantó un hombre que no conocía la historia de Israel, ¿no? Que no conocía a José. Por eso, pues vemos que se levantó un hombre llamado, no me acuerdo cómo se llamaba ese hombre, era Faraón, que esclavizó al pueblo de Israel, porque no conocía lo que José había hecho, no conocía que él había sido el segundo al mando. Y clamaron a Jehová al pueblo de Israel y Dios les envió ¿a quién? Yo creo que estamos haciendo un repaso de historia. A Moisés, como libertador. Y Moisés sacó a Israel de Egipto y lo llevó al monte Sinaí. ¿Y Dios qué fue lo primero que le dio? La ley. Es decir, que Dios trató con ellos de manera diferente. Al principio no trató como una nación. No le había dado ley. ¿Por qué? ¿Qué? Porque era una familia. Y no es lo mismo dirigir una familia que una nación. Los que tienen más de 10 miembros en una casa, ustedes saben que con 10 ya es difícil. Con 3, 1, 4, 1. Pero cuando son más de 10 hay que poner reglas, ¿no? Y hay que poner quién lava la ropa. Y quién hace el aseo este día. Y quién hace de comer. Y cuando usted convive, yo creo que muchos nos ha tocado convivir con varias personas en la casa. Pues nos ha tocado poner reglas. Porque si no las cosas no funcionan. Entonces, cuando Israel fue una nación, lo primero que Dios le dio cuando ellos se emanciparon de Egipto, cuando salieron, cuando una nación, cuando ellos fueron libertados de Egipto, cuando una nación se emancipa de otra nación, cuando Colombia alcanzó la libertad, ¿qué fue lo primero que obtuvo? Alguno que me diga. La Constitución, ¿no? Porque era importante. Entonces Dios lo primero que les dio a ellos fue una ley. Lo segundo que les dio, ¿qué fue? Un santuario para que Dios habitase allí. Lo tercero que les dio fue un sacerdocio para que administraran ese santuario, ¿no? Necesitaban manos que trabajaran en ese santuario. Y lo tercero que les dio fue un culto y un orden establecido. Solo al Señor adorarás. Solo a Él servirás. Es decir, no a nadie más, no a otro le iban a dar la gloria, solo a Él. Y con esto comprendemos que Dios trata con nosotros desde el Génesis de maneras diferentes. Que Dios no cambia, que Dios sigue siendo el mismo, que los principios de Dios siguen siendo los mismos, pero su trato tiene que ser o es diferente de acuerdo también a los procesos. Por eso comprendemos que aquí vemos que los diezmos y las ofrendas no nacieron ¿en dónde? En la ley, como a veces se dice muchas veces. Pensamos que entonces diezmamos y ofrendamos porque fue dado en la ley, pero en realidad los diezmos y las ofrendas fueron dados en el tiempo de la promesa. Abraham. Y entonces nos encontramos a un hombre, Abraham, armando a sus siervos para ir a combatir a unos reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot, que se lo habían llevado. Y cuando él fue y lo rescató y lo trajo con todo el ganado, mejor dicho, ese Lot era tremendo, ¿no? Eso se metía más problemas. Y cuando él fue y lo rescató y todo eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién salió al encuentro con él? Dice Melquisedec, y lo recibió con pan y vino. Y Abraham le dio los diezmos del botín, es decir, lo dio, mas no los pagó.
¿Por qué? Porque hay una diferencia entre darlos y pagarlos. Hay veces uno toma el tema de los diezmos y las ofrendas como pagarlos, ¿no? Pero a Dios nunca le podemos pagar por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Damos los diezmos. Entonces Abraham dio los diezmos a Melquisedec y Melquisedec lo bendijo. Y se dice que Melquisedec es una teofanía, es decir, una revelación del sacerdocio de Cristo, porque el que bendice es mayor que el bendecido. Y en esa época el mayor era, en ese entorno, el mayor era Abraham. No había nadie mayor y más grande que Abraham, más que nuestro Dios. Porque Dios lo había bendecido tanto y le había dado tanto y era considerado amigo de Dios. Y entonces aquí dice que Melquisedec lo bendijo, es decir, algo había especial en este hombre. Una revelación del sacerdocio de Cristo, porque el que bendice es mayor al bendecido, y de Melquisedec no se conoce genealogía. Es decir, era Dios en su revelación. Por eso aprendemos que los diezmos nacen ahí en Abraham y luego se repite. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuándo damos gloria a Dios? Los escucho muy silenciosos. Recuerden, si alguien se está durmiendo, pellizquelo. Lo autorizo para que pueda pellizcarlo. Vamos con tiempo, vamos. Entonces, con el tiempo Jacob iba huyendo. También su nieto iba huyendo de Esaú porque lo iba a matar Esaú por quitarle la primogenitura. Y llegando cansado al desierto se durmió, ¿no? Y cogió una piedra y se postró ahí y se quedó dormido. Y luego Dios le dio una visión. ¿Y qué veía Jacob? Ángeles bajaban y ángeles subían. Y Dios le habló y le dijo que le iba a bendecir, que le iba a dar esa tierra. ¿Y qué pasó con Jacob? Se levantó y asustado. Y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? Este lugar es casa de Dios, puerta del cielo. Se asustó, es decir, no conocía a Dios. Yo creo que muchos de los hijos de los hermanos que no conocen a Dios, cuando Dios se les presenta y les habla, a veces les asusta y les sorprende la forma porque no conocen a Dios. Pero Dios tiene que tratar con ellos y Dios sabe cómo hacerlo. Y Dios sabe cómo tratar. Entonces, ¿qué pasó? Pues en esta visión él recibió esta promesa de que lo iba a bendecir. Pero entonces Jacob dijo, bueno, ungió la piedra, cogió la piedra, la ungió con aceite y le dijo al Señor, bueno, voy a hacer un voto contigo. Si yo me voy y tú me bendices, me das de comer, me das provisión y me das vestidura y vuelvo a casa de mi padre, pues entonces ¿qué? Voy a dar y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 18:20, para que usted lo pueda guardar. Es decir, que el padre Abraham y su nieto Jacob haciendo lo mismo. Entonces nos demuestran que los diezmos y las ofrendas son un sistema financiero que Dios ha establecido para el sostenimiento de la obra y que no nació en la ley, sino que nació con los patriarcas, y la iglesia es la continuación de la promesa de Dios a Abraham. Gálatas 3:13, apúntenlo por allí. Por eso les decía, traigan papel y lápiz, porque si no, bueno, trataremos de grabar algo para de pronto, si quiere volver a escuchar, si necesitamos aprender un poco más. A mí me toca, yo creo que esto va a tocar volver a repetir el próximo domingo, para los que no vinieron. Ahorita vamos para allá. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos ¿qué? Según la promesa. Es decir, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? Amén. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos somos de Cristo? Amén. ¿Y eres por nosotros esto? No. Es decir, hemos sido herencia de esa promesa que Dios le hizo ¿a quién? A Abraham. Y aunque usted tal vez no tuviera nada que ver con Abraham en su sangre, en su ser, somos herencia. Somos parte de esa promesa, linaje de Abraham somos. Entonces Jesús, hablando con los judíos, le decía, le reclamaba, ¿no? En Juan 8:39 le dice, nuestro padre, ellos decían, nuestro padre es Abraham. Ellos se jactaban, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ellos no hacían las obras de Abraham. Ellos no obraban como Abraham. De allá vienen los diezmos y las ofrendas. Y todo lo que se hacía, o todo lo que hacía Abraham y su familia, era voluntario.
No había obligación. Entonces cuando vino la ley, todo lo que era voluntario lo volvió ¿qué? Obligación. Eso no les dé miedo decirlo. Era obligación. La ley en orden mandaba y prohibía. No harás esto, no comerás esto, no harás lo otro. Hasta que hubo un pueblo redimido y hubo un santuario. Es decir, que el tabernáculo que Dios le dio en el desierto fue el primer santuario que Dios les proveyó y Moisés erigió en el desierto. Y para administrarlo necesitaban ¿qué? ¿Qué se necesita para administrar la iglesia? Un pastor, una familia pastoral, ¿cierto? Para administrar, para guiar el rebaño. ¿Qué se necesita para administrar para guiar o para administrar un santuario en ese tiempo, en la ley? Sacerdotes, ¿no? Por eso Dios eligió una tribu. ¿Cómo se llamaba la tribu? Leví. Hoy estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo hoy. Esto nos ayuda a reforzar todo. Entonces, pero de la tribu de Leví que Dios escogió, también escogió una familia. Y esa fue la familia de Aarón y sus hijos. Y de generación en generación le servían a Dios. ¿Y por qué escogió esa tribu? Es decir, ¿qué pasaba con esa tribu? Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, empezaron a repartir las tierras, ¿no? A usted le toca esto. ¿Cuántos son en su casa? No, que 10. Pues usted poquito. ¿Cuántos son? No, que 70. Pues usted es un poquito más grande. Y tal y tal. Pero cuando llegaron a la tribu de Leví, pues entonces ¿cuál era la ordenanza de Dios? De que ellos iban a servir a Dios y a ellos no se les iba a dar tierra, sino que los demás pueblos iban a sustentar a esa tribu, porque ellos iban a servir a Dios. Pero además de esa tribu, de que iba a sustentar, que iban a servir a Dios, estaba la familia de Aarón, que iban a ser los sacerdotes. Entonces vemos que esto pasa de generación en generación. Alguien que me abra por ahí números 18, o lo abrimos por aquí, creo que es el 18. Números, sí. ¿18:1? 18:1, vamos a ver qué dice el 18:1. Entonces aquí vamos a ver lo que Dios le dio a Abraham, a la familia de Aarón y a sus hijos. Espérenme, yo lo abro por aquí para ubicarme un poquito mejor. Entonces aquí empieza a hablarles del cargo. Dice: Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y luego empieza a hablarle: y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo sobre todo el tabernáculo. Y empieza a hablarles, alguno que me ayude a ubicar la parte donde habla de las ofrendas. Creo que es el 13. Dice: de aceite, de mosto y de trigo y todo lo que más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra, ellos las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio a casa comerá de ella, y todo lo consagrado por voto a Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz, toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir al primogénito del animal inmundo. Es decir, le iban a llevar niños. O sea, eso se le iba a volver una guardería allí a Aarón, ¿no? Con todos. Pero ¿qué pasó? Bueno, también el 9 nos dice... O sea, él les habla de que debían redimirlos, debían cambiarlos el valor o lo que consideraban como el niño, que era el primogénito, debían no dar el niño, porque es que iban a haber muchos niños en casa, ¿no? También el 9 nos dice: y esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas, el fuego y toda ofrenda de ellos, todo lo que se presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos. ¿Cuál es más el otro que me dicen por allí? Y dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que ellos no lleven el pecado, por lo cual mueran. Si usted lee todo el versículo 18, incluso desde el 17, un poco,
hasta el 19, usted va a encontrar lo que Dios le dio a esa familia y lo que Dios le dio a la tribu. Y a ellos le fueron dados las ofrendas, las primicias y los diezmos de los diezmos a la familia de Aarón para sostenerse. ¿Qué son los diezmos de los diezmos? ¿Alguien que me diga? El 10% de los diezmos. El 10% de los diezmos. O sea, de los diezmos también se diezma. Y eso se le daba a la familia de Aarón. Y los diezmos eran para la tribu de Leví, porque ellos encargados de levantar, de llevar, de acomodar, de organizar. Es decir, estos diezmos fueron dados a los levitas como remuneración por el ministerio, porque a ellos no se les dio tierra, porque no se les dio nada. Y dice, a cada tribu se le dio una porción, pero a la tribu de Leví se les dio, pues, tal vez unos lugares para almacenar, pues, parte del rebaño, de las ofrendas que les llevaban, pero no se les había dado tierra para trabajar, porque Dios les había dicho que Él iba a ser la porción de ellos. Entonces yo creo que es justo o no es justo que la bendición que Dios nos ha dado como iglesia, que la bendición que Dios ha dado a la iglesia de trabajar, pueda proveer o no para sostener a quien no se le permite trabajar. Amén. Es decir, con eso aprendemos que, y esto quiero hablar un poco como a colación. Aquí en la iglesia, bueno, y sobre todo aquí en España, la organización en cuanto a materia de reglamento, pues indica de que un pastor que ha sido promovido al ministerio entra en un proceso de formación ministerial. Se nos llama ministros, miembros en proceso de formación ministerial. Y a los que ya han cumplido un proceso de preparación, de enseñanza, de tiempo, de orden, pues se les habla de ministros ya establecidos. Incluso ante el gobierno son regulados por la FEREDE, que es una federación de entidades religiosas, que avalan de que esa persona es un ministro, es un pastor, lo que podríamos decir un sacerdote, ¿no? Entonces, a nivel reglamentario es eso. Pero los pastores tienen que pasar por un tiempo. Es decir, nosotros debemos cumplir y se nos habla de unas licencias. Aquí hablándolo un poco, se habla de una licencia de predicador, se habla de una licencia local y se habla de una licencia general y después de una ordenación. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se necesita para una licencia de ordenación? 5 años. ¿Un poquito más? Casi 10 años. Entre 8 y 10 años. ¿Y una general? Pues en promedio estamos hablando de tiempos, pero esto puede variar si hay cosas, si de pronto hay correcciones. No está escrito, pero es un promedio de fechas. En la general más o menos son 5 años, 6 años, algunas veces más, algunas veces menos. Eso puede variar mucho. Eso depende de Dios. Como dice nuestro hermano Marcos, menos mal la licencia no es la que trabaja somos nosotros. Pero en ese proceso, a los pastores que están en proceso, están en una etapa de evaluación. Por eso nosotros tenemos un ministro de culto que está encargado de velar, de ayudarnos, de apoyar. Por eso ustedes ven aquí a nuestro hermano Joao, pastor en Castellón, que él es un pastor ya ordenado, que está encargado de administrar pues esos puntos. Es decir, con él hablamos, cuando hay un bautismo, lo hacemos con él. Hacemos todo este tipo de ceremonias. Y es importante entenderlo, porque hay un proceso y una preparación. Y a los miembros se les exige trabajar. Es decir, nosotros debemos trabajar. Por eso usted a veces me llama y me pregunta, pastor, ¿qué hace? Y yo le digo, no, pues por aquí trabajando un poquito. Tratando de hacer algo. Trabajando. Porque es una forma que hay que obedecer en la forma como se gobierna aquí y como se rigen las normas aquí. En Colombia al principio era así. Es decir, al principio no era tan así. Al principio era más de que salían y ya Dios les sustentaba y tenían que dejar de trabajar porque no había una reglamentación que rigiera o que obligara a que una persona cotizara o que tuviera que ganar un ingreso. No. Pero ahorita sí. Es decir, cuando uno ingresa como voluntario, ¿cierto? Uno firma un acta de voluntario. Y si uno es voluntario, ¿qué quiere decir? De que usted está trabajando. Porque si usted está de voluntario y no está trabajando, entonces ¿qué está haciendo de voluntario? Debería irse a buscar trabajo, ¿no?
Por eso los que son voluntarios deben trabajar, y eso es algo que hemos aprendido estos días con el tema del ecosistema, porque nosotros firmamos algo de voluntariado, de servicio, de que somos voluntarios en el servicio, aquí los servidores. Pero quienes no tienen de pronto un trabajo o no están cotizando, pues entonces eso no va a ser visible. ¿Por qué? Porque es que si no tiene trabajo, pues debe buscar trabajo y no debería ponerse a buscar de voluntario. Por eso pues se complica un poquito esa parte. Pero por eso a los pastores se les exige tener documentación. Se les exige tener en regla sus documentos para poder ser voluntarios y poder trabajar y poder servir a Dios. Entonces el pastor debe sustentarse, sustentar su familia y también aportar para la iglesia. Porque yo creo que muchos de los pastores que les ha tocado de sus propias finanzas dar, de sus propias finanzas pagar el alquiler, de sus propias finanzas. Conocí pastores que dormían en cartones en los templos. Porque habían tiempos muy difíciles donde tocaba así. Gracias a Dios ahorita no nos ha tocado así. Que nos puede tocar, pues Dios no lo quiera, pues si toca, toca. Pero es necesario. Entonces esto nos permite entender de que cuando un ministro recibe una licencia general, se le exige dejar de trabajar. Debe dejar de trabajar. Y por ende la iglesia aquí en España le da un salario, le da un pago. En Colombia hablábamos de que los diezmos eran para el pastor. Y no, eso que no todos, porque incluso los diezmos eran para la administración de la iglesia, de los cuales un porcentaje era para el pastor, otra parte era para la nacional, otra parte era para algunas necesidades de la iglesia, y se sacaba el diezmo de diezmos, se sacaba un porcentaje. Al final hablábamos de que si por ejemplo un pastor recibía 200,000 pesos, le iban quedando como 120,000 o 100, porque de ahí se sacaban muchas cosas, o sea, es decir, para la administración. Aquí los diezmos que usted da, que tenemos aquí, esos diezmos van a un fondo nacional, porque esos diezmos hay que declararlos, esos ingresos hay que declararlos al gobierno, porque si no sería ¿qué? Pues un lavado de activos. Entonces la iglesia tiene que declarar esos fondos, y esos fondos van a un fondo nacional, y de ahí por reglamentación, como estamos estipulados como una organización, pues la organización debe responder por sus ministros. Por eso el ministro recibe un salario básico. Estamos hablando de 1,200, 1,100, 1,300 puede ser. Quizás, yo creo que como por eso más o menos. No sé, no tengo mucho conocimiento de eso. Pero entonces estamos viendo de que son familias grandes incluso. Hay pastores que tienen 4 hijos, tienen 5 hijos y les toca acomodarse. Y Dios multiplica, Dios hace. Aquí eso no hay que preocuparse por eso. Dios se encarga de suplir. Por eso los diezmos no los recibe el pastor, porque los diezmos son para el sostenimiento de ese santuario. Son para entonces esos diezmos van al fondo nacional. ¿Y qué pasa con esos diezmos? Pues de ahí se diezma, de ahí se saca un porcentaje para hacer trabajo social, para hacer cosas que hay que hacer. Y de ahí se saca un porcentaje que es para los pastores. Entonces se les paga una nómina a los pastores que ya hay con licencia de ministros. Entonces se les da una nómina. Y los pastores esperan que llegue una nómina. Por eso hay iglesias que de pronto son más bendecidas y hay más ingresos. Y se puede sostener a 1 y 2 pastores. O hasta 3. Pero hay iglesias pequeñitas donde entran 50 euros mensuales. ¿Y con eso quién se sostiene? Entonces, ¿qué pasa? Esas iglesias grandes, esos ingresos se distribuye entre las iglesias pequeñas para poder ayudar también con la solvencia y con los gastos que hay, con los compromisos que hay, con los pastores que ya son ministros pero que tienen iglesias pequeñas y que no les alcanzan los ingresos. Porque ¿cuánto vale sostener un ingreso mínimo? ¿Cuánto vale sostener 1,200? ¿Cuánto le cuesta a usted al empleador? Como casi 1,800. Entre, ¿cómo se dice? Seguridad social, impuestos, IRPF, todo eso. Eso le sacan mucho. A mí me sacan como casi 500 euros mensuales. Yo digo, Dios mío, Jesús. Cuando tuve la bebé, pues gracias a Dios eso me lo dieron. Pero después, como a los 3 meses. Y eso fue una bendición, porque eso yo dije, ¡guau! Pero esos son bastantes, ¿no?
¿Hasta aquí vamos bien? Estamos aprendiendo un poco. Entonces, eso era para sostener los ministros. Estamos entendiendo dónde van los diezmos. Por eso usted los diezmos no los trae el pastor y no se los da el pastor. Usted los diezmos se los da el Señor. Porque el Señor se encarga de dirigir esos fondos, de dirigir sus siervos para que hagan buen uso de esos recursos. Con eso se sostienen los 200 pastores que hay aquí en España. Con eso se sostiene la obra. Y de ahí se saca ese porcentaje para poder ayudar, para poder hacer esas obras. En ese tiempo los alfolíes ¿eran qué? Eran graneros inmensos donde se guardaban esos insumos. Pero hoy esos alfolíes, pues no hablamos de eso porque en ese tiempo los diezmos eran ¿qué? En especie, eran trigo, cebada, grano, becerros, ovejas, corderos, árboles frutales. Entonces los diezmos fueron distribuidos de esa manera y Dios hizo de esa manera lo que Él quería hacer. En conclusión, los diezmos no son de la ley porque fueron inducidos o fueron introducidos en la dispensación de la promesa. La ley lo adoptó y lo hizo obligatorio, pero usted y yo no somos herencia de la ley, somos herencia de la promesa de Dios a Abraham. Por eso usted y yo no es obligatorio diezmar. Con eso me refiero a que nosotros no le ponemos nombre a los diezmos, o no suelo serlo así, porque yo no ando preocupado en quién diezma y quién no diezma, ¿no? Ya usted sabe de qué y para qué son los diezmos. El compromiso que usted tiene con Dios. Y usted diezma. De pronto hay algunas enseñanzas en otros lugares que sí ponen el nombre, pero es que el pastor no está interesado en buscar quién diezma, no, porque eso debe salir del corazón. Usted debe entender lo que Dios está haciendo. Usted debe entender la obra de Dios. Usted debe entender que nosotros ya no gobierna a nosotros la ley de la muerte ni del pecado, sino que es la ley del amor y de la gratitud. Y que hacemos las cosas por gratitud, no para que Dios nos dé, sino porque Dios ya nos ha dado. Y usted podría decir, entonces ¿son obligatorios? No, ¿es obligatorio ir al culto? ¿Es obligatorio orar? Aquí nada es obligatorio, no hay nada que esté bajo la ley, sino que estamos por gratitud. Usted no viene al culto porque se lo obligue. Usted no escucha y usted no ora porque se lo obligue, no. Usted sabe que si no ora, pues se debilita. Usted sabe que si no viene al culto, pues se debilita. Y es necesario aprender que todo lo hacemos por gratitud, porque tenemos que agradecerle a Dios por lo que Él nos da, por lo que Él hace en nosotros, por la forma en que Él obra. Usted no trae los diezmos al pastor, dice Levítico 27, el diezmo pertenece a Jehová y a Él llevamos los diezmos. Es decir, que los diezmos en la ley eran para una nación, pero los diezmos y la ofrenda de la gracia se entregan para que el reino de Dios se expanda y para que la predicación llegue a lugares donde no ha llegado. El evangelio es que gratuito. Y hemos aprendido que evangelizar cuesta. Evangelizar, sostener una obra cuesta. Hemos aprendido cuánto cuesta sostener esta obra. La gran comisión de ir y predicar el evangelio cuesta. De ir y que todos alcancen el evangelio cuesta. ¿Y cómo irán si nadie les predica? Si nadie son enviados? Pero para enviar a alguien hay que pagar un precio. Se debe enviar con recursos. Y dice 1 Corintios 9:13, hablamos del tiempo de la gracia. Así también ordenó el Señor que los que anuncien el evangelio vivan del evangelio. 1 Corintios 9:7, ¿y quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Y el verso 9 nos dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Es decir, el buey que trabajaba no se le podía poner bozal en la ley, porque él tenía derecho de comer de lo que había en la tierra, de lo que iba pisando. De la misma manera se enseña esto en cuanto a los que sirven a Dios. No hay que poner bozal a los que sirven a Dios. Y en el nuevo pacto que Dios hizo a los padres, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, cuando llegó ese nuevo pacto, Dios cambia el pacto levítico. Es decir, la forma en que se sostenían los sacerdotes. Hubo otra forma. Y es el orden de Melquisedec. Dice Hebreos 5:10 que Jesucristo es sacerdote, el sumo sacerdote, no según el orden levítico,
no según la ley, sino según ¿qué? El orden de Melquisedec. Y a Melquisedec Abraham dio de manera voluntaria, por gratitud. De gracia recibisteis, da de gracias. Por eso Jesucristo representa eso. Jesucristo trajo la gracia, y en la gracia no funciona como la ley. Significa que ya no es por obligación, sino por gratitud. Y cuando hablamos de la ley, hay veces pensamos, no se me duerman por allí. Hay veces pensamos que la ley ya cambió y ahora es diferente. Pero mi hermano, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Los principios de Dios siguen siendo los mismos. En la ley se hablaba de no matarás, no adulterarás, no robarás, e indefectiblemente diezmarás, es decir, no faltarás en tus diezmos. Pero en la gracia también hablamos de que no matamos, no hurtamos, no adulteramos y diezmamos también. Jesucristo fue el cumplimiento de la ley. En la ley se hablaba de amar al prójimo. Pero en la gracia Jesús hace una reforma, porque la ley no pudo salvar al hombre, y nos habla de aún amar a nuestros enemigos. Es decir, no es que lo de la ley ya no sirva, no es que porque es que ahorita eso ha sido inscrito en nuestros corazones. Esa enseñanza se ha quedado en la vida. No adulterarás, pero dice Jesús, aún el que mira a esa mujer para codiciarla, adultera con ella en su corazón. Es decir, no solo el acto de hacer, sino lo que tú eres por dentro, lo que representas como hijo de Dios. La ley nos habla de guardar el sábado, pero Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo en Hebreos nos habla en capítulo 4 que Él es el descanso prometido para nosotros. Es decir, ya no hablamos solo de un día, sino que debemos venir a Él, porque Jesucristo es el reposo para las naciones. Él es el reposo que nuestra alma necesita. Denle la gloria al Señor, denle la alabanza a Dios. En la ley se hablaba de ojo por ojo, pero ahora hablamos, y en Jesucristo hablamos de que el justo por la fe vivirá. De que vivimos por fe, caminamos por fe, y todo lo hacemos por fe. Aprendemos en la ley de que hay que honrar al padre y madre, y el Señor nuevamente lo recalca: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Es decir, hay veces pensamos que lo que estaba en la ley pasó pero es entender que lo que Dios, y la forma en que Dios quería tratar con Israel, y la forma en que Dios trata con su iglesia en este tiempo. Aleluya. Y si usted de pronto dice: no, es que entonces no hay que hacer esto, pues tiene que evaluarse, tiene que considerarlo, tiene que saber a qué se refiere, qué representa Cristo en nuestro tiempo. Él es el Cordero. Por eso ya no ofrecemos sacrificios, porque ella hizo un sacrificio, un excelente sacrificio por nosotros. Por eso es que ya tal vez no hacemos esos rituales. No es porque no eran buenos en su tiempo, pero es que ahora tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Él ha hecho la obra. Por eso es que hay que comprender los tiempos, hay que comprender las formas en que Dios hablaba. Todo del Señor. Y el Salmos capítulo 8 nos dice: todo se lo ha entregado al hombre. Amén. Pero ¿qué dejó Dios para él? Él entregó los cielos, le entregó los animales, los peces, las frutas. ¿Y qué dejó Dios para él? Dejó un árbol. Coman de todo, árbol del huerto, todo está bien para que coman, pero no toquen este árbol. Y esta era una enseñanza para que el hombre comprendiera que Dios, de todo que le da al hombre, se reserva una sola pequeña cosa. Y no es que Dios lo necesite, no es que Dios necesitase de ese árbol, sino para enseñar al hombre a temerle a Dios, a respetar lo que es de Dios, a que el hombre aprenda que es mayordomo y que las cosas que ministramos son de Dios, que lo que Dios nos ha dado es de Él, y que aún a Él puede reservarse lo que Él desea. Adán y Eva no lo respetaron. Dios les pidió una pequeña cosa y no lo respetaron. Por eso el diezmo es de Dios. A Él debemos darlo.
Y es una bendición. De la bendición que Dios te da, tú sabes que el 90% te pertenece, Dios te lo ha dado. Pero ese 10% que tú sacas le pertenece a Dios. De esos 100 euros que tú recibes, de 10 euros le pertenecen a Dios. Porque es que todo lo hemos recibido de Dios. Todo ha sido dispuesto por Dios. Por eso debemos sacar ese porcentaje. Lo mío es mío. Pues porque Dios me lo ha dado. Porque Dios te ha dado de esa provisión, de eso que trabajas. ¿Qué manda más que tiene una finca, que manda a su siervo a ordeñar? No le da de beber de la leche. No le permite. O no lo permite comer el fruto que cultiva. Es decir, es entender que lo que es mío, el Señor me lo ha dado. Pero lo que es de Dios, es de Dios. Y eso es mayordomía. Entender que es de Dios. Qué cosas le pertenecen a Dios. Qué cosas el Señor nos ha dado. Por eso Abraham, cuando reunió estas cosas, él apartó el diezmo para Melquisedec. Y Melquisedec le dio pan y vino. Por eso ustedes también apartan. Y hasta el pastor diezmo. Apartamos el diezmo. Separamos. Porque aquí el Señor nos da alimento. Porque el Señor nos da sustento. El Señor nos da palabra. El Señor nos da vida eterna en medio de la congregación. Es la ley. En la ley el primero es el diezmo y luego es la bendición. Es decir, producto de la obligación, del miedo, acompañada de una maldición. En la gracia diezmamos los benditos, los que hemos sido bendecidos. Porque primero es la bendición y luego el diezmo. Y nosotros somos hijos de Abraham. Somos la continuación de esa promesa. Yo sé que ha pasado el tiempo, mi hermano. Voy a ir avanzando un poco más rápido. Pero yo creo que nos ha quedado un poco más claro aquí la parte del diezmo, ¿verdad? De las ofrendas. Eso le pertenece a Dios. Es la forma en que Dios trabaja con la iglesia para que se expanda. Y cuando uno está en contra de las ofrendas, de los diezmos, uno está en contra de lo que Dios quiere hacer en la hora. Porque es que Dios dispone de esa economía, de ese bolsillo para alcanzar esas naciones, para alcanzar esos países. Cuando hablamos del voto, hablamos de que es una promesa que hacemos a Dios de darle algo. Y a veces pensamos que porque hacemos una promesa y hacemos promesas y no las cumplimos a Dios. Y lo dice Eclesiastés 5, 4 al 5, dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas y que no mejor es que no prometas y que no que prometas y no cumplas. Es decir, en el plano de la gracia, en lo que hemos hablado, todo lo damos por gratitud. Los votos es una forma en que anteriormente se hacían porque había una necesidad especial, porque había un deseo de parte de Dios de manera especial, había un compromiso. Pero en la gracia lo damos por gratitud y porque nos sentimos comprometidos con la iglesia. Porque sentimos que hay un deseo de participar. No es porque implique una bendición extra. Es que ya Dios nos ha bendecido, nos ha dado. Y esto debemos reconocerlo. Y cuando hay un compromiso, cuando en el corazón del creyente hay un compromiso de por la iglesia y lo da y lo expresa con alegría, el Señor se agrada de eso. Y no te estoy queriendo decir de que busques la bendición de Dios por medio de los diezmos. No. Sino que lo hacemos en compromiso con la obra de Dios. Lo hacemos porque queremos esta iglesia, porque amamos esta congregación, porque queremos que hayan más socios misioneros, porque queremos que la iglesia sea bendecida, se estabilice económicamente, que la iglesia pueda abrir otras obras en otros lugares, porque queremos lo mejor y todo lo damos con alegría, como dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, tú te propones hacerlo para Dios y hazlo con alegría. Si te genera tristeza, no lo hagas, dalo para Dios, dalo con amor. Dios todo nos lo ha dado y no es un truco de prosperidad, es la consecuencia natural de un corazón que honra a Dios. Es un principio de siembra y cosecha. Uno lo que recoge
es lo que siembra. Amén, amén. Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Y con esto me refiero a que cuando uno da con abundancia, recibe con abundancia. Amén, amén. Cuando usted sirve a Dios con abundancia, el corazón se llena de una alegría que Amén, amén. Dios pone una paz en el corazón. Amén. Dios te da una paz que tú no esperabas. Cuando tú te entregas a algo, recibes mayor recompensa de eso. No sé si a alguien le pasa que trabaja muchas horas y usted dice: es que saqué una mejor ganancia porque trabajé horas extras. Pues ese es el mismo principio de cuando uno siembra, cuando uno se dispone para dar, pues también va a ser generosa lo que cosecha. No damos porque esperamos más, no, sino que es un corazón que sabe honrar a Dios por lo que Él ha hecho y es de manera consecuente. Evangelizar más nos trae más almas. Apoyar más a la congregación nos trae más bendición, más posibilidad de poner nuevos servicios, de hacer nuevas tareas, de hacer nuevas obras. Y Dios trae bendición a su pueblo por medio del compromiso de su iglesia. Por eso nos comprometemos. Por eso es que hacemos participantes de los votos a todos los que más podemos. Porque es una forma en que uno de agradecimiento a Dios, uno dice: ¿de qué forma yo quiero agradecerle a Dios esto que me ha dado? La familia que me ha dado, el sustento que me ha dado. Es que soy bendito en Él, pues entonces voy a dar este voto, voy a contribuir con esto. Por eso hablamos de poner en orden las finanzas. Amén, sí, amén. Hablamos de poner a Dios por primero de todo. Y aquí entran las primicias. Y las primicias es algo que enseñaremos un poquito más el próximo domingo. Pero con esto aprendemos, mis hermanos, de que a Dios se le da el primer lugar en todo. Amén. Sí, amén. No solo en la vida, en la familia, también en la economía. Y hablábamos de que algo que hemos aprendido con mi esposa es el tema de incluso cuando recibimos el pago del trabajo, ponemos lo que es de Dios de primero. Porque uno sabe que se lo gasta. Uno sabe que si lo deja en la cuenta se va. Nos pasaba de que decíamos: no, pues esto va a quedar allí porque esto de lo del diezmo y todo eso. Y luego pasaba una necesidad, ¿no? Se dañaba algo y tocó sacar. No, es que tocó pagar unas. No, tocó sacar. Pero cuando usted pone a Dios por primero de todas las cosas, usted sabe que lo primero que uno saca es lo de Dios. Y entonces lo primero que ahorita hacemos es retiramos lo primero, el diezmo. Incluso sacamos, presupuestamos las ofrendas, presupuestamos los votos, hasta el protemplo. Y ya está parte del presupuesto y sabemos que es eso. Y hay veces uno sabe que hay cosas y gastos adicionales. Pero yo sé que estamos poniendo a Dios por primero. Y ya Dios irá proveyendo de donde Él quiera hacerlo y como Él quiera hacerlo. Pero es la forma en reconocer la soberanía de Dios. Es la forma en reconocer que es el dueño de las cosas y que yo primero le doy a mi jefe, primero le doy a mi Señor lo que le pertenece a Él. Ya Él se encargará de darme lo que necesito. Y yo creo que eso fue algo que aprendimos con la fidelidad. Él se encarga, cuando Él nos invita a descansar en Él, es esa invitación a creer que Él es el que se encarga de las cosas. Tú tienes que trabajar para proveer, tú tienes que trabajarle a Dios, pero no te preocupes por eso, que Dios se encargará de darte el sustento, de darte la provisión, de hacer las cosas. Por eso se dice que nosotros vivimos por fe, porque es que creemos que Dios es suficiente para nosotros, que Él es la herencia de nuestra vida, que Él es la porción de nuestra vida, que Él es todo en nosotros. Amén. Por eso le damos eso primero a Dios. Y cuando usted aplica esos principios, yo voy a decirle a mi esposa que me muestre el videito. Por ahí lo tenemos. Quiero terminar esas palabras antes de mostrar el video. Un cortico video de unos 2 minutos. Dice: lo primero, las primicias. Cuando hablamos de las primicias, hablamos de lo primero, hablamos de lo mejor, de los frutos de la tierra. Las primicias las encontramos en Deuteronomios capítulo 26, 1 al 11. Y entonces vemos que las primicias surgieron para aquellos que habían entrado en la tierra prometida, que por mucho tiempo no pudieron dar. Es decir, claro, estaban en el desierto, que podían dar, pero ya Dios les había dado tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron. Les había dado leche y miel, tierra que fluye leche y miel.
Les había dado una bendición. Entonces, claro, de lo primero que la tierra dio, de lo primero del ganado, trajeron a Dios, lo trajeron al sacerdote y el sacerdote lo presentaba a Dios y bendecía esto. Y entonces ellos repetían algunas palabras, o sea, es decir, recordaban de que no merecían nada, de que no tenían nada, pero Dios les había dado todo lo que tenían en ese momento. Por eso también las primicias es un acto de reconocimiento a Dios. Las primicias es algo que aparece en la ley. Eso es algo que se estipula en la ley. Pero cuando usted y yo meditamos y aprendemos acerca de la palabra de Dios, sabe que no todo, o que todo lo que Dios usa, ella lo tenía planeado. Y las primicias representan eso. Entraron a la tierra que no habían cultivado, es decir, había un acto de gratitud, era un acto de adoración, era un acto de regocijo, se alegraban en Dios por lo que Él había hecho y por lo que Él haría. Era lo mejor y lo primero, era lo primero de la cebada, de las gavillas de trigo, era lo primero del aceite, de los animales, era lo primero que Dios les había concedido. Y bajo ese mismo principio encontramos en Génesis. Y vemos un acto que Dios nos presenta, no como las primicias, pero sí como principio de lo que sería la ley. Cuando Abel reconoce a Dios y le da de lo mejor. Cuando Abel trae de lo mejor de su ganado, cuando lo presenta a Dios, reconociendo al Señor como Señor de todo, dueño de todo. Y aunque esto también es un acto representa la expiación, es decir, por los pecados, por sus culpas, Abel le presentó lo primero y lo mejor a Dios. Cuando vemos este sacrificio, también lo vemos en Éxodo capítulo 13, veníamos hablando de la Pascua, estos meses. Y vemos que la liberación del pueblo de Israel trajo que el Señor le quitara la vida a los primogénitos egipcios. Pero después Dios le pide al pueblo, dice Jehová, en Éxodo capítulo 13, 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Es decir, Dios siempre está interesado en lo primero y en lo mejor. Dice, suyo es. Y antes de la ley, ¿por qué lo hacía el pueblo? Pues lo hacía en forma de agradecimiento, de rendición, de que Dios los había redimido de la esclavitud. Pero esto, lo que hemos visto, la forma en que Dios trató con el pueblo, cuando les pedía lo mejor, cuando les pedía lo primero, cuando les decía lo primero y lo primogénito lo mío es, pues es una verdad especial en Dios, es una base sólida de lo que se fundó en la ley. Y en la ley dice, Números 3:13 dice: porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel. Así como de hombres como de animales, mío será y firma yo Jehová. Es decir, es la base de lo que se habla en la ley. Como un sistema de ofrendas que en la ley era obligatorio, pero que en la gracia, quien quiera darlo, quien quiera ofrendarlo, es un acto también de reconocimiento a Dios. Es un acto voluntario, es un acto de agradecimiento, es un acto de fe, es un acto de que yo le digo: Señor, esto que yo he recibido, de eso primero también te lo doy. Es un acto en el que le decimos: Señor, esto todo lo que me lo has dado es mío y yo quiero darte lo mejor. Te reconozco como dueño de mi vida, te reconozco como dueño de las cosas, porque todo sería sombra de lo que vendría a ser. Pero entonces entendemos que aunque en la gracia no hay obligación, no hacemos las cosas por obligación, sino que las hacemos por gratitud. Y quiero invitarle vamos a presentar el video. El obedecer por gratitud trae recompensa. Y la consecuencia directa de obedecer a Dios siempre será el respaldo y la bendición de Dios. Las primicias, aunque fue algo que se estipuló dentro de la ley, es algo que también enseñamos.
Aquí no hay ni obligación como nada de lo que se enseña dentro de la gracia. Por eso su pastor le pregunta cuando usted no viene, pues si algo está bien. Aquí no hay obligación en congregarnos. No hay obligación en ofrendar, no hay obligación en hacer las cosas. Aquí le servimos a Dios porque Él ha hecho todo por nosotros. Porque a quien debíamos buscar, Él nos buscó primero. A quien debíamos amar, nos amó primero. A quien debíamos servir, vino a servirnos primero a nosotros. Y la obediencia tiene un fruto, tiene una recompensa. Yo quiero mostrar un pequeño video, cortometraje. ¿Lo tienes allí? Algo que me llamó la atención, que vi por allí. Súbelo allí, ¿lo tienes? Está aquí. Sí. You're not to harvest the crop. But Listo. the fourth Bueno, otra year, vez. you harvest the crop. A los que empiezan a leerlo, los dejo. Hace 8 años planté un árbol de limones en mi patio. Estaba leyendo el Antiguo Testamento y lo que dice que los primeros 3 años no se debe cosechar los cultivos, no se debería. Pero el 4º año recoges la cosecha y le das los primeros frutos a Dios. En el 4º año este árbol tenía 12 limones, entonces agarré el mejor limón y lo lavé y le escribí encima con mi pluma, primeros frutos. Dice, lo llevé a la iglesia un domingo en la noche y lo puse en las ofrendas. Ok, y ahora 4 años después, nuestro otro árbol aún produce limones de tamaño regular. Pero el árbol sobre el cual diezmamos ahora solo produce limones de este tamaño. No produce ningún limón de tamaño mediano o pequeño, solo produce de estos. La palabra de Dios es cierta y dice, Dios les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Filipenses 2:13. Esto es el resultado de la obediencia. Amén. Como este encontré otro que voy a presentar el próximo domingo. Una ciudad de Guatemala. No sé si ustedes la han escuchado. Donde Dios bendijo, donde todos eran borrachines, servían al pecado, pero un día entregaron su vida a Dios. Y Dios cómo restauró esa ciudad, cómo hizo lo impensable. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, a veces pensamos que se queda así y que no pasa nada. Pero cuando vivimos la palabra de Dios tiene resultados. Yo no les estoy enseñando a vivir como la ley, porque la ley era ese pacto anterior. Estamos bajo un nuevo pacto de gracia, de amor, pero los principios de Dios son eternos. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú amas a Dios, cuando haces las cosas por amor, por convicción, cuando tú a un enfermo vienes a la iglesia, cuando a un enfermo no tiene ni fuerzas, pero le das eso a Dios, eso mejor, hermano, yo digo que Dios nunca se queda con nada. Dios, aunque las promesas en Dios tenemos que son espirituales y que no son materiales, aún Dios en lo material nos bendice. Y yo puedo dar testimonio de eso muchas veces, hasta en lo material, y mi esperanza no es el que me bendiga en lo material, porque ya me ha dado suficiente, pero muchas veces lo ha hecho y me toca sentarme y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por las bendiciones, porque no merecíamos. El vivir la palabra de Dios trae bendición, y es algo que es la invitación a vivir, que es la invitación a probar. Si tú quieres vivir bien, si tú quieres que tu familia conozca al Señor, que los tuyos le sirvan a Dios, vive la palabra de Dios en tu casa, predícala y practícala. Vamos a estar en pie, mis hermanos. Ha pasado el tiempo, casi 2 horas de enseñanza. Me perdonan. Yo no predico tan largo, los que me conocen. Menos tiempo. Hoy era necesario. Mis hermanos, el próximo domingo queremos terminar un poco la enseñanza de las primicias y es culto de familias. Pero queremos invitarte a que tú puedas traer algo. No te estoy pidiendo que traigas ni dinero, ni lo que tú quieras traerle al Señor. Si tú quieres traerle un limón, si tú quieres traerle una sandía, si tú quieres traerle algo al Señor, si quieres, no lo hagas para quién es, sino ponlo al Señor o tráelo al Señor
en forma de reconocimiento a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Por eso la invitación es a que no vengamos con las manos vacías. Ahí hemos hecho dentro de la pared, están los votos de Proyecto Nehemías, están los diezmos y están las primicias. Eso es para quien de pronto no puede venir ese día y quiere dar algo y algún día siente dar algo. Pero el objetivo no es eso, no es el hecho de que se forme o que se forme una obligación o que se forme, no, mi hermano, yo quiero que podamos con corazón agradecido dar a Dios. Y que ese día hagamos un servicio especial para Dios en primicia. Estamos empezando el año, yo creo que ya estamos en febrero, ya estamos avanzados. Pero qué bueno hacer ese día un culto de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y con eso que usted va a traer, incluso puede traer un detalle, que usted diga, voy a preparar esto, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, yo sé hacer, a mí me quedan ricos los hallacas. Les voy a hacer una hallaquita y la voy a llevar y porque yo necesito reconocer que Dios me ha dado el talento para hacer esa hallaca, que Dios me ha dado el sustento y de lo mejor y de lo primero que Dios me ha dado voy a traerlo, no importa para quién es, no sé para quién va a ser ni a quién se lo van a dar los pastores, pero es que necesito reconocer el poderío de Dios, el señorío de Dios. Y las ofrendas y el plan financiero de Dios nos sirve más a nosotros que a Dios. Es para que reconozcamos y le temamos y le amemos y es entender que somos dependientes de Dios, que no podemos ser independientes de su provisión, independientes de su soberanía, mi hermano. Eso nos ayuda más a nosotros. Nosotros debemos aprender a ofrendar. Debemos aprender a diezmar, debemos aprender a dar de lo que el Señor nos ha dado y a vivir la palabra, a vivirla por fe. Mi hermano, yo creo que las primicias eran eso, mi hermano. Era un acto de agradecimiento, pero también un acto de fe. Ellos daban de lo primero, pero no sabían si Dios les iba a dar más. Era lo primero que salía, pero confiaban que de ahí mismo, de donde salió eso, Dios iba a permitir que salieran más cosas. Yo no sé si usted cree en esta hora lo que la palabra de Dios nos dice. Yo por eso les invito a ustedes que nos presupuestemos, que hagamos las cosas bien. No se trata de dar con tristeza y que pastor di, pero me quedé sin eso. No, organícese. Usted puede hacerlo, así sea de lo poquito, así sea de lo que usted tenga. Usted puede hacerle fiel a Dios. Usted puede enseñarle la fidelidad a sus hijos. Usted puede enseñarle la fidelidad a su casa. Que hagamos que Dios sea Señor también de esa área que también es tan delicada en nuestra vida. Que Dios sea el Señor y dueño de todas las cosas. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Jesús, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo bendito, por lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan especial, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has fortalecido, nos has orientado, Señor. Nos has hablado de esto tan especial, nos has hablado de esta gracia tan inmensa, Señor. Bendice tu iglesia, provéele, oh Dios, con toda bendición de lo alto, toda bendición espiritual. Dale fuerza espiritual, da Espíritu Santo, da vida, da, oh Dios, consagración, envía espíritu de oración, de ayuno, de búsqueda, Señor. Oh Dios, ístanos, Señor, a hacer tu voluntad, Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Una ofrenda, Aleluya. yo te quiero dar, mi Señor, una ofrenda especial. Dele gracias a Dios ahí, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias por traerme esta mañana, gracias. Gracias por mi familia, gracias por guardarnos, gracias. Gracias, Señor, gracias, Cristo, por lo que tú sabes hacer, gracias por lo que tú sabes hacer, Señor. Gracias, Señor, porque también de eso que tú nos has dado podemos dar. Gracias, gracias. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Solo espero que tú Gloria a Dios. como suave olor. Aleluya. Espíritu Santo,
aleluya. En adoración. Gloria a Dios, aleluya. Porque te amo con todas mis fuerzas. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Mis hermanos, qué bueno es el Señor, qué bueno, sí. Yo creo que nos vamos con una mentalidad diferente. ¿Cómo funcionan las cosas? Aleluya. Vamos a hacer una oración más, orando para que el Señor nos guarde de regreso a nuestros hogares. Traiga a sus hijos el próximo domingo, tendremos clase. Traiga su vida, su familia. Y como les digo, hagamos ese esfuercito de venir con algo pequeño o algo grande, lo que usted quiera traer, pero tráigalo a la presencia del Señor. Dele gracias a Dios y dele fe también ese día. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Jesús, amado Dios.